Muy bien, 6 de la mañana con 48 minutos. Vamos a promover un diálogo periodístico, por cierto, gracias la interacción que tenemos por parte de los oyentes, algunos que nos han escrito y obviamente dentro de la tónica de los comentarios que hemos estado generando respecto de lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Está indignada la audiencia de los contratertulios también. Más indignada que los hijos del yugo, que te impuso la ibérica audacia, dice el himno nacional. ¿Eh? Bueno, hablemos de otros temas. Diario El Comercio publicaba el pasado 28 de enero que un juez declaró prescrito el juicio por plagio que Rafael Correa seguía contra 7 policías del 30S. Luego de cerca de 5 horas de diligencia, el lunes 28 de enero, el juez de lo penal Marcelo Narváez declaró prescrita la acusación del expresidente Rafael Correa en contra de 7 policías procesados por el supuesto plagio del ex jefe de Estado en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. El fiscal encargado del caso, Francisco Vega, manifestó que en un inicio el delito por el que se acusaba a los uniformados era el de secuestro extorsivo. En ese caso, la entidad debía demostrar que hubo violencia física o psicológica contra Correa, pero Fiscalía aseguró no tener pruebas de que eso haya sucedido. Debido a eso, el fiscal solicitó al tribunal cambiar el tipo de delito por el de secuestro simple. Según el Código Penal, este tipo de delito prescribe en 5 años desde que se comete. Por eso el juez Narváez decidió acoger las peticiones de la Fiscalía y declaró prescrita la causa. El magistrado también solicitó que se archive ese proceso y que se levanten las medidas cautelares impuestas por los uniformados. Sobre este tema no se ha hecho tanto ruido mediático, pero evidentemente es algo de lo que hay que hablar porque hay algunas consideraciones que la vamos a abordar con nuestro invitado, el doctor Gonzalo Silva, quien es jurista, especialista en materias penales. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias, Bienvenido, licenciado, doctor, por la buenos invitación. Qué gusto, gracias. Un saludo cordial a la ciudadanía. A ver, ¿cómo ve usted esta decisión de la Administración de Justicia al declarar prescrito este caso? Preocupado, porque la Fiscalía se ha encargado de reconocer que el señor presidente Correa fue secuestrado. En otras palabras, ¿por qué razón? Porque se aperturó una indagación previa o investigación previa en el plazo de 2 años, con el plazo de 2 años. O sea, consideraban que era un secuestro extorsivo, plagio extorsivo, por eso que superara los 5 años. En base a esta indagación se solicitó la audiencia de formulación de cargos. En la audiencia de formulación de cargos se imputó a varios señores oficiales y a varias personas de tropa por el delito de secuestro extorsivo. Se inició la instrucción y dentro de la instrucción jamás se solicitó ninguna reformulación de cargos. Vamos a la audiencia preliminar o preparatoria, que es la segunda etapa de la acción penal, en la que se califica como secuestro extorsivo. El fiscal acusa como secuestro extorsivo. El juez de primera instancia llama a juicio penal, a juicio a las personas que se encuentran procesadas por secuestro extorsivo. Entonces, al haberse anunciado en audiencia preparatoria todas las pruebas que se iban a practicar en audiencia de juicio por secuestro extorsivo, ya no podía el fiscal en la audiencia de juicio Cambiar la figura. Entonces, Ese cambio debía ser en una etapa anterior. Antes. ¿O qué tenían que hacer los abogados? Hablo, yo no soy para comentar. Pero los abogados tenían que haber dicho, muy bien, apreciamos lo que dice el fiscal, de que él no va a poder probar el secuestro extorsivo, y que para él existe el secuestro simple. Por consiguiente, al existir el secuestro simple, la pena es de 6 meses a 2 años, han pasado sobre los 5 años para la prescripción de estas acciones, pues procédese. Pero yo como abogado del general Ruiz o cualquiera de ellos hubiese dicho, gracias señor, tome en cuenta presidente, pero hoy, en esta audiencia estos señores fiscales me justifican y me prueban a mí que yo soy responsable del secuestro extorsivo. Entonces, como no me iban a aprobar, el juez, o tribunal en este caso, tenía la obligación, ¿no es cierto?, por la inexistencia del nexo causal, de pronunciarse con la absolución de los procesados. No con la prescripción. Es un absurdo, porque les han privado a toda esta gente que ha sido enjuiciada, maltratada, ofendida, agredida, económica, moral, familiarmente. Profesionalmente, porque también han sido completamente separados. lo han destruido. Y no tienen ninguna alternativa. Porque ¿qué es lo que han dicho ahora? Sí, ustedes son partícipes o han participado en el delito de secuestro simple, pero no se les pone ninguna pena porque ha transcurrido el plazo.
Esto es degradante, es una actuación O sea, nada cordial de la Fiscalía. Al no absolverlos y al determinar la prescripción, ellos finalmente no son declarados ni inocentes ni culpables. Exactamente. Quedan ahí. Sí, han participado en este delito. Y le terminan dando la razón al expresidente Por que dice que fue supuesto que sí secuestrado. fue secuestrado. Y por consiguiente, todos los juicios que han iniciado en contra del presidente Correa, por lesa humanidad, etcétera, que se le acusaba de que él no era secuestrado, que era autosecuestrado, hoy queda configurado con la resolución, con la petición fiscal y con la resolución Oiga, del tribunal. ¿Puede ser apelada esta decisión o no? El que único que puede apelar es el presidente Correa. Y me imagino que él no lo hará. No lo va a hacer. Esta ¿Por qué? gente Porque no la tuvo otra ese- parte O se sea, convino. no debería, ¿no? Los abogados se convinieron, el fiscal solicita un cambio, al que le conviene es al presidente Correa, pero tampoco le conviene esta situación. Más bien, le dan la razón ahora en el juicio que inició a los señores Jiménez y Villavicencio. Hoy están convalidando la misma fiscalía. Y lo más preocupante, y a mí lo que me ha molestado a mí es esto, de que todavía más estos señores fiscales salen y dicen, ahora tienen que creer en la justicia. ¿Qué clase de justicia? Oiga, doctor, pero ¿se puede entender esto que usted está señalando de que la decisión judicial determina, o sea, su lectura es que determina que hubo el secuestro, pero en el informe dicen, bueno, pero no hubo pruebas que determinen que Correa sufrió maltrato o daños físicos o que haya sido afectado por el tema del supuesto secuestro? Lo único real es que el cambio de figura, de secuestro extorsivo a secuestro simple. En secuestro simple, por el transcurso del plazo o del tiempo, pues se procesa la prescripción. Pero el delito existió, en otras palabras. Lo que no se sustanció es para llegar a una pena. Ahora, el tema es, ¿quiénes son los que provocaron el secuestro de Correa, según la lectura de... Quedan identificados la pero no autoridad sancionados. judicial? Mire usted, qué paradoja. Y a los señores que fueron enjuiciados por este juicio, por esta causa, pues les privan el derecho a que puedan ellos resarcirse daños y perjuicios, a que puedan iniciar las causas en Si contra les hubiesen de los declar- fiscales, si les hubiesen declarado de los inocentes. fiscales, en contra de los jueces que dictaron en primer momento todas estas causas. Y tan es cierto que a mí le vi a los fiscales preocupados, porque el fiscal Vega es el que comparece para esta audiencia. ¿Puedo preguntar públicamente qué hacía el fiscal Salazar al lado? Tiene una razón. Él participó en la investigación anterior. Él fue el que sustanció el proceso de secuestro extorsivo. Entonces quería asegurarse sin duda de que no vaya a cambiar el fiscal Vega su pronunciamiento. La decisión de los tribunales es una decisión de ellos nada más. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre el secuestro extorsivo y el secuestro simple? La agresión, el maltrato, la detención durante mayor tiempo, que puede llegar inclusive de lo manual hasta la muerte, ¿no? ¿Y cómo se comprueba eso? Por las lesiones, por los exámenes, por las pericias, por las detenciones Pruebas que no tuvo la ilegales. fiscalía, pero... Que no tuvo la fiscalía, sin duda. Entonces, pero ahí cayeron en este platito, pues las defensas. Oiga, ¿y con esto entonces qué viene? Nada, ha terminado. Cuando se declara prescrito un caso, hay otras vías. El contratista lo preguntaba hace un momento si podía apelar, nos dice usted, Solamente- Correa puede hacerlo, pero no hay otras vías, ya no hay otras Ya vías. se acabó, porque los autos de nulidad y el auto de prescripción, entre otros, son susceptibles de apelación. ¿Pero por quién? Por la Fiscalía, ya no lo va a hacer, se está cambiando. Por la parte procesada, o sea, todos los abogados de los señores oficiales, ya no lo van a hacer porque se sometieron a la bondad fiscal, y dieron rueda de prensa inclusive de que estaban muy agradecidos porque ahora sí tienen justicia. Por Dios, el rato que se enteren bien la parte procesada, los oficiales, del daño que se los ha hecho jurídicamente y que no han tenido ninguna reparación ni resarcimiento, pues van a considerar que mis palabras son las más apropiadas. Ahora, nosotros sobre el tema del 30S hemos en infinidad de ocasiones debatido. A mí sí me da mucha pena que 9 años después sigamos hablando de este tema y creo que es un tema que está ahí en el aire. Yo he opinado siempre que el 30S ocurrió, es decir, hubo una revuelta policial, hubo una actitud de irrespeto y de agresión al presidente de la República. Lo que creo que está en discusión es lo que pasó después. Si Correa efectivamente estuvo secuestrado, estuvo retenido contra su voluntad, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Hay una duda con Tertulio sobre si Correa
ingresa al hospital de la policía por su propia voluntad o le obliga o le es obligan. obligado a ingresar al hospital. También se habla de que quiso salir por una puerta y resulta, y por eso le encausaron al coronel Carrión, que el coronel Carrión dispuso que pongan un candado en esa puerta. En fin, hay una serie de cosas posteriores a lo que sí ocurrió, y creo que todos vimos, que fue una revuelta policial, a través de la cual el presidente de la República fue agredido y fue irrespetado. Creo que de eso no hay duda. La duda es de lo que pasó después. Mire, el error nace en que el fiscal de aquel tiempo, de la fiscal general de la Nación, el doctor Pesantes, Doctor Washington Pesantes Muñoz. pues no ordenó a los de instancia de que se aperture una sola causa, esto es, un solo proceso, en razón de que estaba en vigencia el código de procedimiento penal del año 2000, en que consideraba de que en esta clase de causas se tiene que sustanciar en un solo proceso. ¿Y qué es lo que hizo Pesantes y todos los demás? Aperturaron una cantidad de causas que hasta ahora no terminan. Se les dijo y públicamente y reiteradamente, señor, no se pronuncien con sentencias. Declaren la nulidad de todo esto porque mañana pasado van a haber una cantidad de inconvenientes jurídicos y en contra de quienes están ahora ejecutando. Esto está pasando y va a pasar peores cosas. Los errores de no haber preparado una acción en forma correcta. Violaron el procedimiento. Totalmente de acuerdo. Y ahí estamos las consecuencias. Oye, acuérdese usted que en el sitio de los hechos, cuando cayó el policía Froilán Jiménez, la noche de ese jueves 30 de septiembre del 2010, resulta que extrañamente no fue acordonado el sitio, y tú recordarás, con Tertulio, no fue acordonado. Barrieron. Ah, La noche anterior barrieron ahí. pasaron. ¿Y quién estaba de jefe del EMOP? Hay que averiguar quién estaba jefe del EMOP. El en alcalde de aquel esa tiempo. época era ¿Quién Augusto era el Herrera. alcalde de Quito en aquel tiempo? Pero principalmente el del EMOP que mandó a borrar todo eso. Ahí están y no ha pasado Pero nada. ¿cómo la fiscalía no se le ocurre acordonar el sitio? Pues, Pero es en que- esa época. Pero es que eran compromisos. Tenían las fiscalías, tenían una relación directa con la Policía Nacional. Al extremo de que les encargaron a la policía la investigación del caso 30S. Es un absurdo. Estos errores cuestan. Los errores se enmiendan, no se perfeccionan y ellos lo hicieron. A sabiendas o por ignorancia en el conocimiento de la ley. Ahí están las consecuencias. A mí me parece, adicionalmente de lo que estamos hablando, que justamente por lo que usted está diciendo, la actuación errática e incomprensible en un primer momento, con estos elementos que estamos señalando, de la propia Fiscalía, provocaron que luego el tema se desnaturalice porque inclusive el gobierno del presidente Correa integró una comisión cuyo trabajo también está en entredicho, Sí, por la comisión del denominado 30S, con Carlos Vacamancheno, con Óscar Bonilla y con Diego Guzmán, integró esa comisión que culminó con un informe que incluyó esta teoría del denominado golpe blando, es decir, que a partir de los hechos ocurridos en el 30 de septiembre se pretendió derrocar al gobierno a través de esta tesis del denominado golpe blando. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo largo del tiempo, y lamentablemente este tema no se ha podido cerrar, porque no ha habido una actitud o una actuación lo suficientemente coherente y apegada a derecho por parte de los estamentos vinculados fundamentalmente a la administración de justicia. Usted ha citado el tema de Pesantes, luego vino Galo Chiriboga y luego vino Carlos Vacamancheno. Y todos, y continuamos. Y se continúa sustanciando muchas causas, pero no han llegado a sentencias. Otras están ejecutándose, otras están en proceso de resoluciones, otras están ya archivadas. Unos absueltos, otros condenados. La mayoría de los condenados inocentes, la mayoría de los responsables sueltos. Ahora, a mí el tema a mí esa teoría del golpe blando siempre me pareció una barbaridad, por el mismo hecho de que las tres personas que conforman la comisión que investiga el caso Parte interesada. eran tres personas totalmente allegadas a Y Correa que y al después se gobierno. beneficiaron de los estamentos del gobierno. Claro, o sea, y yo sí coincido con usted, doctor, que desde un principio las investigaciones como que no se enfocaron en tratar de determinar responsabilidades No se realizaron. para llegar a la verdad, porque se puso a investigar a partes interesadas en el tema. Correctamente. Yo coincido plenamente en aquello. Ahora, pero tampoco se puede negar de que Correa en un momento determinado estuvo impedido de salir del hospital, por eso la balacera y por eso la intervención del grupo de intervención y rescate que logra sacar a Correa del hospital. Y la Mire- forma en la que lo sacan y donde fallece, como bien decía el contertulio, el policía Froilán Jiménez. Mire, licenciado, nadie puede negar que estos hechos se suscitaron, ¿no es cierto? Pero justo para eso es la investigación. Y la obligación de la Fiscalía como único titular de la acción penal es la de llevar
a los sentidos de los juzgadores que los hechos se suscitaron de esta manera, para que sobre estos hechos se juzgue y se sancione con la debida sanción. Pero ¿qué es lo que pasa? Distorsionaron, se encargaron de distorsionar. Abrieron un abanico insensato de causas, muchas de ellas que no han llegado a una solución, como digo, otras con resoluciones antojadizas, otras con injustas resoluciones, y todavía no tenemos una realidad exacta de qué mismo es lo que pasó. Sí pasó, vimos todos, apreciamos todos, públicamente fuimos enterados de lo que sucedió. Pero ¿cuál fue el antecedente para estos hechos y cuál fue la conclusión de estos hechos? ¿No es cierto? Si le agreden al presidente Correa, porque eso es público y notorio que le agredieron, ¿no es cierto? Entonces, al decir la Fiscalía que es un delito de secuestro simple, ya se proscribe esta petición, porque fue agredido, ¿o no? Los exámenes, pues allá lo hicieron o no lo hicieron. La conclusión a la que usted llega es que simplemente la justicia determinó que Correa sí estuvo secuestrado. Eso es todo. Y eso es un gravísimo error. O sea, le convierten a Correa en una víctima. Por supuesto. Y han impedido que todos los perjudicados en estos hechos, que han sido injustamente, muchos de ellos injustamente, enjuiciados, puedan hacer una reclamación contra el Estado. Se les privó todo el derecho. Pero ¿cómo entiende uno entonces que uno de los abogados de los afectados, el doctor Dueñas, diga que esta es una demostración de que Correa ya no maneja la justicia? Sí, como usted bien señala, más bien esta definición judicial más bien es evidente. Le está beneficiando a Correa. A mí me parece que no se dieron cuenta de lo que está diciendo. No se dieron cuenta. Increíble. Eso es todo. Y los errores van a tener que pagarlo a costa. Parece que no se han dado cuenta de esto. Oiga, para ir cerrando la entrevista, nos escribe Ginsop Quiñones y nos pide que le hagamos una pregunta al doctor Silva. Con esta resolución sobre este caso, digamos, nos pide que hagamos un símil con el caso Balda, que también tiene que ver con secuestro. También tiene tiempo de prescripción. Da igual. ¿Quién va a demostrar que el presidente ordenó eso? Lo que pasa es que ahorita está el presidente llamado a juicio, pero no es nada raro que mañana, pues pasado, pues hay dos alternativas. O le sentencian con el máximo de la pena a Chicaiza y a la señora Falcón, o simplemente declaran la nulidad de todo lo actuado al momento de la audiencia, en cuyo caso el señor presidente quedaría también en libertad. Tremendo lo que está contando, ¿eh? Eso va a pasar. Muy bien, doctor Silva. Oiga, gracias por venir. Muy amable, doctor. Gracias por ilustrarnos con este criterio suyo sobre, a mí no se me había ocurrido esto, ahora que conversamos con el doctor Gonzalo Silva, sí, claro, te pones a pensar en esta actuación de la Fiscalía, de la propia justicia, el cambio de la figura, cambias de secuestro extorsivo a secuestro simple, resulta que prescribe, pero termina siendo el mismo delito. O sea, sí te quedas con esa visión. Doctor, gracias por ilustrarnos. Gracias por haber gentil, doctor. Amable. Gracias. El doctor Gonzalo Silva, penalista aquí en nuestros micrófonos, hablando sobre esta decisión de la Administración de Justicia de declarar prescrito este proceso. Seguimos hablando del 30S, 9 años después. Evidentemente hay cuestiones sobre las cuales se siguen generando dudas. Yo en lo personal, y creo que hemos coincidido acá con el contertulio, hemos manejado una postura en el sentido de que, a ver, ¿el 30S existió? Sí, existió. ¿Que hubo una sublevación policial? Sí, hubo una sublevación policial. O sea, hay gente que dice el 30S no existió, fue un invento de Correa, y no es así. Que Correa cometió una imprudencia al no acatar lo hemos dicho. Las sugerencias de su equipo de seguridad. También lo dijimos. Y también lo dijimos en su momento. Una total impertinencia haber ido al regimiento Quito en la mañana a enfrentar el tema. La discusión. No sabemos cómo hubiera transcurrido la jornada si es que Correa no iba, ¿no? La discusión es lo que pasó en horas de la tarde. Si Correa efectivamente estuvo secuestrado, estuvo retenido, estuvo impedido de salir, la actuación de la policía, la muerte de Froilán Jiménez, la balacera en el momento que sale el presidente del hospital, si fue o no un operativo de rescate, esa es la discusión. Pero no me digan a mí que no existió el 30S, porque el 30S sí existió. Y por otra parte, hablando del tema de la teoría del golpe blando que tú decías, igualmente recordar, sobre todo a los nuevos oyentes y quienes nos siguen a través de la transmisión, posición personal que yo he planteado, yo discrepo con aquellos que aseguran que lo del 30S fue previamente o largamente planificado. Yo discrepo y es una opinión absolutamente personal, pero en cambio sí estoy convencido que hubo sectores políticos que viendo el desarrollo de los acontecimientos durante la jornada quisieron subirse a la camioneta. Estoy convencidísimo, convencidísimo. De esto seguramente coincidiremos o discreparemos con algunos, pero es apenas una opinión. Pausa y volvemos, 7 de la mañana con 8 minutos en la primera hora.